Vamos a hablar con un economista que tenemos muchas ganas de hablar con él. Él fue diputado nacional y bueno, actualmente es presidente del Partido Unión Popular y se llama Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. ¿Tenés ganas de nuevo de volver a explicarle a la audiencia por qué Luis Caputo es como es? ¿O te estoy jodiendo el mediodía? No, la verdad que es realmente un tema esto de repetir y repetir, repetir y repetir y cada vez peor, porque recién escuchaba eh, el comentario que hacía uno de ustedes Mm, diciendo que esta vez tiene una diferencia, que es el tema de la relevancia que supone el hecho de que detrás de una política absolutamente inconsistente e insustentable, mm, una política que en su insustentabilidad además destruye el aparato productivo, lo que uno tiene es el tesoro de los Estados Unidos. mm, Y efectivamente eso le da un margen que en todo caso no tenía para seguir mm, generando destrucción en el proceso económico. Así mm. que es francamente muy preocupante repetir lo de siempre, pero peor. Sí, ahora me Lo quedaba con que el pensamiento de una de las aclaraciones que hizo entre semana el ministro cuando uh-huh. nos quería tratar de explicar que, bueno, ellos eh, compraron reservas. Lo que pasa que tienen el problema de no poder acumularlas. Bueno, eso es como comprar campeón, o sea, es como otro hitazo, Sí. pero sí quería que me explicaras un poco ese proceso, porque ellos, claro, compraron reservas porque lo único que hicieron fue endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, endeudarse con lo que le bajó Scott Bessent, habilitar blanqueos que después tuvieron que, por sostener un dólar bajo, todo eso que ingresó del blanqueo, tener que, para sostenerlo, también llevarse esos dólares el sector privado, ahora de nuevo la colocación del bono. Entonces, un poco que me expliques cómo él puede tratar de decir, nosotros compramos reservas, pero no, nos está costando acumular. Entonces, Claudio sería, ¿por qué les estuvo costando acumular y les cuesta acumular? Porque Reservas, ¿no? ellos tienen un régimen de política económica cuya lógica supone un déficit permanente en materia de divisas y consecuentemente, por lo tanto, nunca podés acumular porque siempre te faltan. Mm, Acá la estrategia de desinflación en pesos, basada en el tema del retraso cambiario, tiene como contrapartida una Argentina que lo que produjo fue inflación en dólares. mm, Y la inflación en dólares genera un cambio en la dirección de los flujos financieros y comerciales del país. Lleva adelante un proceso de erosión del saldo comercial, te acelera y te multiplica las importaciones, te estanca las exportaciones, digo bien, te lleva al extremo, mm, digamos, el flujo financiero en materia de turismo, mm, en el marco además de lo que ellos hicieron a partir de el acuerdo con el fondo, que es el tema de abrir el cepo para personas físicas. Eso habilitó el tema de la formación de activos externos por parte de los particulares y también de mm, manera velada también por parte de las empresas. mm, Y lo que vos tenés es un proceso en donde cada vez tenés menos saldo comercial y tenés más pagos de deuda, formación de activos externos o fuga de capitales, y digamos menor ingreso de divisas por el tema de que tu saldo comercial se va achicando. Vos tenés una cuenta corriente que ha sido negativa prácticamente durante prácticamente todo el año pasado. mm. Así que en ese sentido siempre este tipo de esquema lo que produce es un déficit en materia de divisas, por lo cual por más que él compre Mm. tiene que vender, porque Ahora, tiene que vender, ah, tiene que comprar para pagar deuda, tiene que mm, comprar para financiar la salida de capitales, tiene mm. que comprar para pagar importaciones, digo, entonces Por eso no acumula. por eso no Claro. acumula, o sea, Mm. exactamente. Entonces Ahora, digo, sí. vos estás hablando de una salida de capitales que hasta octubre estábamos en el orden de los 29.000 millones de dólares.
simplemente de salida de capitales. Después tenés todo lo que gastaste en importaciones, tenés todo lo que pagaste de deuda pública, que está arriba de los 10.000 millones de dólares. O sea, claramente esto es una política absolutamente inconsistente que siempre termina en una crisis cambiaria, como terminó a mediados del 2024, cuando se acabó prácticamente los resultados del saldo comercial, y eso se resolvió con el tema del blanqueo. Sí, porque él entra con una fuertísima devaluación del 118% Exacto, en diciembre del 2023, que eso después se olvidó. Él entra con una fortísima devaluación, un saldo comercial acumulado importante, eso le sostiene el proceso de valorización financiera que puso en marcha a partir de marzo, prácticamente, con el proceso paulatino de retraso cambiario. A mediados de año comienza a tener las turbulencias cambiarias, las resuelven con el tema del blanqueo. El proceso llega se vuelve a complicar a partir de febrero del 2025. Ahí viene el fondo. La crisis, ahí viene el fondo, y después seguiste con la misma historia y te fumaste todos los dólares, y apareció el Tesoro de los Estados Unidos iniciando este proceso en el que estamos, que es prácticamente un proceso que pretende una suerte de anexión colonial a los Estados Unidos para poder garantizar de manera permanente un funcionamiento de esta naturaleza, que por supuesto creo que es algo absolutamente imposible y además absolutamente inadecuado para lo que es la perspectiva de la Argentina, ¿no? Antes de que te conectara Andrés y te pusiera en línea, estábamos justamente, una de las cosas que vos llegaste a escuchar, yo estaba hablando con José del nivel de vencimientos que tiene en este 2026 que afrontar la administración de Milei, que creo que son 19 mil millones de dólares más o menos, y tiene 17.000 millones de dólares negativos de reservas. Sí, entonces la pregunta es, viste que ahora van a ser extraordinarias en la Cámara Baja, ¿no? Van a meter reforma o modernización laboral, porque están hasta las cuestiones chiquitas semánticas y otros proyectos de ley más, y hay uno que es tremendo, porque ya se nos ríen en la cara, que no sé si lo llegaste a percibir en cuanto a la información, que es la inocencia fiscal, que es otro blanqueo, que lo llaman inocencia fiscal. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cuánto crees que va a poder? Porque vuelve de nuevo con esta rueda de vuelve a blanqueo ante un año 2026 de fuertes vencimientos. Entonces, ¿cómo crees que puede funcionar esa inocencia fiscal y de dónde puede ir? No sé si va a volver a colocar de nuevo bonos. ¿Qué pensás de esto de 4 años a 6 y medio? ¿Cómo va a ser para sostener esos 19, 18 mil millones de dólares que con reservas muy bajas, como decís vos, negativas, tiene que afrontar en este 2026? Y lo va a hacer tomando nueva deuda a tasas mucho más caras de la deuda que está amortizando. O sea, vamos a encarecer el perfil de la deuda y a incrementar el endeudamiento. Por consiguiente, ese va a ser el mecanismo. Vamos, en el marco del respaldo del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a un ciclo de endeudamiento que habrá que ver cuánto tiempo dura, porque obviamente está amenazado tanto por las inconsistencias que tiene la política económica, por el hecho de que esto es una estrategia sostenida con el aval del Tesoro, que tiene que ver con la relación política Trump-Milei, una relación que por cierto es cuestionada al interior de los propios Estados Unidos, y habrá que ver cómo sigue caminando el tema de Trump dentro del país del norte. O sea, no está claro cuánto tiene que ver esta definición con el conjunto del país del norte. Más bien está claro que es una relación política imprescindible para Trump en el marco de no tener relación y control sobre Brasil o sobre México, y consecuentemente tiene que mantener de manera estratégica un control sobre Argentina, y por lo tanto no quiere perder de tener un alfil propio dentro de la región, amén de que esto le abre la puerta a todo un conjunto de intereses que los Estados Unidos tienen sobre la Argentina, y que en el marco del acuerdo
lo que se presenta como acuerdo, que como digo es una verdadera anexión colonial y que va a terminar de destruir y de truncar el desarrollo productivo de la Argentina en tanto se aplique. Pero bueno, acá tenemos un montón de negocios que tienen que ver, que son muy importantes para los Estados Unidos en el marco de su disputa con China y que involucran el litio, la megaminería en general. A eso iba a ir, porque te voy a Sí. contar algo que pasó el fin de semana pasado, pero antes de eso quiero que, no el dato exacto, pero más o menos, ¿vos cuánto consideres que al año el sector agroexportador argentino le da al Estado en cuanto a ganancias por cuánto es lo que exporta? ¿Cuántos miles de millones de dólares es más o menos si sumás todo ese sector? No, Argentina no tiene problemas por ese lado. No, no, te digo por qué el número. Porque yo la semana pasada hablé con el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Energía de Río Negro, porque como sabrás, la primera semana de noviembre se finalizó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Sí. Y nosotros le hicimos una nota a este funcionario, a Mario Figueroa se llama, para que nos explique un poco cómo había sido el desarrollo, y lo que me termina diciendo en la nota es: pensá que para el 2030 nosotros vamos a estar, tanto por el shale oil o el shale gas, generando ganancias iguales a las que genera la totalidad del campo argentino. Y por eso estaba tratando de comentarte esto, porque yo ahí después cuando lo terminé de escuchar dije, bueno, está bien, son como dos Argentinas, todo lo que estamos hablando tal vez tiene que ver con una estrategia de que como van corriendo para adelante, ellos piensan llegar Pero esto es lo a ese mismo puente. esto es lo mismo que planteaban cuando venía el proceso de sojización de la Argentina. O sea, acá, digamos, la oligarquía argentina siempre cree que va a encontrar la solución en el salto exportador basado en algún tipo de recurso natural, que en todo caso vamos a poder explotar. Digamos, vos a partir de los 90 tuviste el salto exportador de la soja. Sí. Y sin embargo esto no te cambió el problema de la restricción externa en la Argentina, porque la restricción externa en la Argentina no tiene un componente exclusivamente comercial y tampoco se puede medir simplemente por el volumen de exportaciones que se va a añadir a partir del oligopolio petrolero gasífero asociado a Vaca Muerta, porque todas las empresas que están allí, en primer lugar, para llevar adelante sus inversiones se endeudan. En segundo lugar, porque remiten utilidades al exterior. En tercer lugar, porque compran maquinaria importada para el desarrollo de la actividad de la actividad hidrocarburífera que llevan adelante. Y porque fugan capitales también a los pavotes, con lo cual el saldo neto que te termina quedando es un saldo neto que en tanto lo hagas en el marco de una matriz de política económica como la que nosotros tenemos hoy, va a seguir pasando exactamente lo mismo que pasa ahora, nada más en un escalón más alto de exportaciones. Vamos a seguir produciendo un permanente proceso de déficit. Solamente esto cambia si lo que cambia es la política y consecuentemente vos inscribís la explotación hidrocarburífera en un marco regulatorio sobre esas actividades totalmente diferente, que te permita endogeneizar, es decir, internalizar el beneficio económico que supone ese proceso de explotación. Que eso es lo que no ocurre. No es digamos, vos podés tener la misma plataforma hidrocarburífera en Nigeria que en Noruega, sí, pero el funcionamiento del Estado es diferente en un caso y en otro. Claro. Y Noruega es una sociedad y Nigeria otro. ¿Por qué? Porque el Estado funciona de manera distinta. Entonces digo, acá, digamos, si el proceso sigue con la lógica del aperturismo, la desregulación, la privatización y demás, vos fíjate que todas esas inversiones van en el marco del denominado RIGI. El RIGI, incluso a partir del tercer año, les permite que las exportaciones queden en el exterior, no tienen obligación de ingresar las divisas al país. O sea,
claramente, y dicen después, a partir de los primeros 3 años, porque en los primeros 3 años, si eso ocurriese sería un disparate, porque directamente es el momento en donde toman deuda, pagan utilidades, mandan, compran importados para comenzar los procesos de inversión, etcétera. Digo, entonces necesitan por lo menos que una parte de las exportaciones queden acá, pero luego a partir de ahí pueden ni siquiera incorporarla. Es el mismo mecanismo que tiene la minería, el régimen minero. Entonces digo, ese tipo de argumentaciones de carácter técnico que los que colocan la solución en el tema de que vamos a tener un volumen de exportaciones en donde en lugar de tener el volumen actual vamos a superar los 100.000 millones de dólares, bueno, está bien, es cierto. Ahora, ¿qué va a pasar con el nivel de endeudamiento de la Argentina? ¿Qué va a pasar con el nivel de extranjerización en las utilidades que va a tener que transferir? ¿Qué va a pasar con el volumen de importaciones que va a tener que tener? Claro, y cómo el Estado va a intervenir para que ese volumen que se genera de ganancia pueda distribuirse en la sociedad argentina y no, como decís vos, que después del tercer año se puedan llevar lo que quieran, que lo que producen, ¿no? Por eso digo. Como pregunta final, yo estoy pensando lo siguiente en este último tiempo, en estas últimas semanas, que tiene que ver un poco también de la búsqueda de por qué entrevistamos a este funcionario en Río Negro, bueno, porque hay como una cuestión de, bueno, Milei está esperando este puente, ¿no? Para que lleguen Vaca Muerta mucho más musculoso, que le dé la posibilidad de poder sostener este nivel de endeudamiento, como que hay ahí como el nuevo dorado, ¿no? Y por otro lado, digo, sí, pero cuando hago la lectura política, los votos para sostener el gobierno van a tener que seguir estando, si los quiere mantener, si en algún momento los tuvo, bueno, es un lugar bastante reticente para las ideas libertarias, pero todo el cordón fabril, toda la Argentina industrial, toda la Argentina pyme, todos los polos industriales, es como que por un lado vos tenés Neuquén, Río Negro, minería, ahora en todo lo que tiene que ver con las provincias del costado de la cordillera, pero los votos los vas a tener que resolver, Milei, dándole bienestar a todo lo que es la parte fabril industrial del conurbano bonaerense. ¿Qué opinas en cuanto a eso? Pero sí, pienso que en realidad lo que hay en el horizonte, en tanto se mantenga esta lógica, es una Argentina que en realidad estaría compuesta por un conjunto de paraísos extractivos. El paraíso del litio en el norte, del agronegocio en el centro, de la megaminería en la cordillera de los Andes, de los hidrocarburos en el sur, y también la apertura del continente blanco de la Antártida con las principales potencias. Esa es la lógica que se sigue. Esto no tiene una capacidad de rendir o de producir rendimientos sociales que le permitan legitimarse. Por eso es que... Pero ahí te hago un punto, sí. Claudio, porque los votos están en los cordones fabriles del Gran Rosario, de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y ahí es donde viven millones de argentinos que en algún momento, un día, votan a un diputado, a un presidente, a un gobernador. Así es. Claro, pero por eso ellos apuestan al proceso del deterioro general de la vida política, al descreimiento absoluto, a que el ausentismo se consolide, a que haya una democracia sin pueblo. Básicamente caminan en esa dirección y además con un fuerte componente represivo. De hecho, vamos a un año 2026 donde, digamos, el conjunto de definiciones que se van a tomar tanto en el campo laboral, previsional e impositivo no hacen más que profundizar el ajuste sobre el conjunto de la sociedad. Así que en ese sentido yo creo que hay del mismo modo no, porque es distinta la situación, pero Macri también creyó después del triunfo en el 2017 que había tocado el cielo con las manos y que podía llevar adelante sus objetivos, que no eran muy distintos a estos. Y creo que acá obviamente el gobierno tuvo un espaldarazo institucional en las elecciones, pero una mirada, digamos, clara sobre lo que ocurrió muestra, primero, que lo votó el 25% del padrón, segundo, que más de 8 millones de personas votaron distintas opciones del peronismo, 750.000 personas votaron opciones de izquierda, y más de 3,5 millones que votaban hasta el 2023
dejaron de votar en el 2025. O sea que hay más de 12 millones y medio de personas que o rechazaron esto o ya no lo acompañaron. Por lo tanto, la capacidad de legitimarse de una propuesta de esta naturaleza no existe y lamentablemente nos llevan a un conflicto abierto en términos políticos con una institucionalidad que tiene la vocación incluso de mantener un carácter represivo, pero que no tengo la menor duda que no va a tener la capacidad de afirmar lo que pretende. Claudio, que tengas un buen fin de año, te mando un saludo, gracias por estos minutos y bueno, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Quien estaba hablando con nosotros era Claudio Lozano, quien es economista, para mí una de las personas que tiene una visión de la macro y del día a día muy interesante y que cada tanto podemos conversar con él. Él ha sido además diputado nacional en los primeros años de los gobiernos kirchneristas. Claudio Lozano aquí en Pasada Lores.